Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, Dios les bendiga ricamente. Una vez más estamos comunicados por este medio. El propósito es reunirnos para meditar en la palabra de Dios. Y agradezco al Señor que podamos comenzar los primeros días de este nuevo año compartiendo la preciosa palabra de Dios. Así que agradezco al Señor porque podemos estar comunicados en un ida y vuelta de esta forma. Así que, primeramente, como lo hacemos habitualmente, vamos a orar. Vamos a presentar por las distintas circunstancias congregacionales, personales. Allí donde usted está, tal vez esté necesitando la intervención de nuestro buen Dios. Bueno, yo no sé su nombre, pero confiamos que la mano de Dios va a tocar su vida, le va a alcanzar, sea cual sea su necesidad. Hoy vamos a unir nuestra fe y vamos a comenzar este año orando al Señor, creyendo firmemente en sus promesas. Este es un tiempo muy especial, ya lo fue el año pasado y bueno, este año que ha comenzado, seguimos viendo los mismos problemas, las mismas dificultades, cómo este mundo sigue crujiendo, pero gracias a Dios por cada hermana y hermano que está orando a favor de esta humanidad perdida, que realmente puedan tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que nosotros podemos anhelar y podemos alcanzar también, pero nada reemplaza la importancia de una vida espiritual correcta. ¿Y cómo podemos saber que nuestra vida espiritual se encuentra de la manera correcta? Bueno, mirando en el plano perfecto, que es la palabra de Dios. Dios dejó su palabra y está al alcance de todo aquel que desee. De hecho, es el libro más traducido del mundo, la Biblia. Bueno, podemos leer. Por supuesto que hay algunos temas que nos va a costar un poquito comprender. Por eso Dios en su sabiduría dejó hermanas y hermanos preparados para poder compartir, para poder enseñarnos, para poder explicarnos. Por eso la importancia de congregar. Por eso la importancia de estar relacionados con obreros del Evangelio. Y gracias al Señor muy en especial por cada hermana y hermano que traza bien la palabra de verdad. Hoy hay muchos predicadores en este tiempo y precisamente el libro que vamos a comenzar a ver en esta ocasión es un libro que habla de este tiempo y donde nos habla de los peligros a los que vamos a enfrentar. Pero sabe, déjeme decirle una cosa, Dios ya sabía y sabe dónde estamos nosotros en este tiempo. Y Él nos dejó su palabra para alumbrar nuestro camino. Nos dejó su Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Así que tenemos todos los elementos necesarios. Y sobre todo nos dejó la preciosa fe. Por medio de la fe vamos a alcanzar. La fe es suficiente para garantizarnos una entrada al cielo. Lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos sosteniendo una y otra vez y cada vez que podemos. La salvación no es por obras. Reitero, la salvación no es por obras, sino por fe. Creemos lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Y cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y le recibimos en nuestro corazón, comenzamos una nueva vida que tiene un principio, pero no va a tener fin jamás. La vida espiritual. Cuando recibimos a Cristo, recibimos vida eterna. Mire qué precioso regalo nos da nuestro Dios. Pero ese regalo es
Pura y exclusivamente por la fe. Por la fe. O sea, por creer lo que dice la Biblia. Eso es fe. Sabemos que hay mucha fe fingidas, hay mucha fe adulterada, dando vueltas por ahí. Y si usted no tiene conocimiento de la Biblia, seguramente se va a confundir. Por eso la importancia, una y otra vez hacemos énfasis. La palabra de Dios nos libra del error, nos libra de equivocaciones, nos libra de mala interpretación. La palabra de Dios. Hay una fe que es genuina, una fe que es preciosa, y esa fe está basada en la Biblia, no hay otra forma. Si su fe está basada en tradiciones, si su fe está basada en lo que le contaron sus antepasados, bueno, le tengo que decir tristemente que esa es una fe contaminada, una fe que realmente no le va a traer buenos resultados. Por eso siempre hacemos énfasis. Es muy fácil conseguir una Biblia. Hoy en cada ciudad importante hay librerías cristianas. Y si no, se puede comunicar por medio de las redes. Y hay muchas formas de poder tener en las manos una Biblia. Inclusive hay promociones muy económicas. Así que no hay excusa para no tener una Biblia. La preciosa y única palabra de Dios, la Biblia. A través de los siglos, Satanás ha intentado, ha procurado obstruir la predicación de la palabra de Dios. Pero no ha podido. Y aquí estamos, no solo en este lugar, sino en cada lugar donde se predica la palabra de Dios. Seguimos levantando en alto la bandera del Evangelio, de las buenas noticias. Eso es el Evangelio. Buenas nuevas. Buenas noticias. ¿Cuál es esa buena noticia? Bueno, que Dios no se desentendió del problema de la humanidad. La humanidad enfrenta muchos problemas, pero hay un solo origen de esos problemas. Se llama pecado. Pecado. Por causa del pecado, el ser humano no tiene comunión con Dios. El pecado. Muchos buscan soluciones a través de los psicólogos, a través de algunas prácticas, pero no va a dar resultado. Porque el único que tiene la solución para el pecado es nuestro Dios. Él envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. Pagó por cada uno de nosotros. Y cuando le recibimos, tenemos una vida en nuestro interior indestructible, eterna, perfecta. La vida de Cristo. Y tenemos las promesas de su palabra. Tenemos el Espíritu Santo que nos va a dar el poder necesario para alcanzar lo mejor de Dios. Así que le invito, si usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, este es un precioso momento. Puede aprovechar. Tal vez tiene un montón de dudas. Bueno, usted tome una decisión de fe. Y le puedo asegurar que Dios se va a encargar de disipar sus dudas. Porque Dios es un Dios justo. Y es un Dios amoroso. Él nos revela a través de su palabra su propósito. Y todas las respuestas que el ser humano necesita están en la Biblia. Todas las respuestas están en la Biblia. Así que le invito que comience este año dando un paso de fe. El más importante, seguramente, por toda la eternidad. Reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Y le puedo asegurar que el Señor Jesucristo va a entrar en su corazón. Y le va a acompañar desde ese momento hasta la eternidad. Y le va a ser acreedor de todas las promesas que están en la palabra de Dios. Porque las promesas que vemos en la Biblia, la inmensa mayoría son para los hijos de Dios. Y esas preciosas promesas nos van a dar la paz, nos van a dar la victoria. Preciosas promesas como
una que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tal vez usted está dudando, está dudando. Dice, bueno, si yo doy ese paso de fe, mis hijos, mi nuera, mi yerno, usted avance por la fe. Tome una decisión de fe y no razone. Dios va a hacer el resto. Y vamos a pasar a orar. Vamos a presentar a Dios todos nuestros problemas, nuestras circunstancias y sobre todo, como hacemos habitualmente, vamos a orar por su palabra. Que el mismo Espíritu Santo que hace 2021 años atrás inspiró a los escritores del Nuevo Testamento, ese mismo Espíritu Santo nos revele su palabra. ¿Y sabe qué? Él realmente lo va a hacer. Porque Él se complace en revelar su palabra, porque a través de su palabra conocemos a nuestro Dios, podemos crecer espiritualmente. Y esta palabra revelada hace una cosa, exalta al Señor Jesucristo y su obra perfecta. Por eso, con toda confianza, vamos a orar. Vamos a presentar nuestra vida. Hay varios pedidos de oración por cuestiones de salud. Vamos a orar también por nuestra hermana Claudia, nuestro hermano Raúl Brochero. Vamos a estar orando. Hay distintos pedidos y ya mismo pasamos a orar. Padre amado, en esta hora, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo estamos aquí reunidos y presentamos en tu presencia, Señor, todas las cargas, todas las necesidades. Padre, que tú seas ministrando en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, rompe todo yugo, toda cadena. Oh Señor, que en el nombre poderoso de Jesucristo se abran puertas de bendición sobre aquellos que están necesitando en este tiempo. Padre, disipa toda obra del enemigo. Padre, reprendo todo espíritu de enfermedad. Oh Señor, extiende tu mano de poder sobre las vidas en esta hora, allí donde hay una necesidad. Nosotros creemos firmemente tu palabra, por eso presentamos a ti, Señor, toda circunstancia, toda enfermedad, toda adversidad, sabiendo que tú vas a administrar lo mejor en este tiempo. Padre, te pido muy especial por tu palabra, que tu palabra sea revelada en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento. Señor, todo entregamos en tu presencia. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Gracias a nuestro Dios. Ahora sí vamos a pasar a meditar en esta carta. Es una carta de una extensión relativamente breve. Está entre las cartas más pequeñas que vamos a encontrar en la Biblia. Y esta carta la vamos a encontrar antes del libro de Apocalipsis y la carta de Judas. Esta carta es una carta muy interesante. Veníamos de meditar en Primera de Juan, donde vimos cómo el Espíritu Santo le inspiró a Juan para que dejara plasmado en una carta temas muy importantes en cuanto a la fe, que tanto había sido atacada en el primer siglo de la Iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo, conocedor de todas las cosas, le inspiró para reforzar la fe de los santos del primer siglo. Y así también refuerza nuestra fe en este tiempo. Un tiempo donde ya se ven las tormentas que vienen, no solo en lo natural, sino también en lo espiritual. Al considerar la palabra de Dios, somos advertidos que en este tiempo final van a ocurrir muchas cosas que no son de lo mejor. Y si bien sabemos que la primera fila y las restantes filas van a salir todas, pero mientras tanto vivimos en este mundo donde los espíritus se están moviendo, donde se está preparando el ambiente. Y no es un ambiente precisamente para recibir al Señor Jesucristo, salvo en la vida de los hijos e hijas de Dios.
Este mundo, dice el libro de Romanos, capítulo 1, decidió no tener en cuenta a Dios. Qué triste condición la de la humanidad. Bueno, pero gracias a Dios que en las iglesias sí hemos decidido tener en cuenta a Dios. Hay un precioso coro que a veces cantamos y dice: el Señor Jesucristo es la persona más importante en este lugar. Qué lindo si tenemos esa visión, esa revelación. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? En nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo. ¿Qué lugar ocupa? Cuando miramos la carta a la Odisea, en el libro de Apocalipsis, nos encontramos que habían dejado fuera al mismo Señor. Y dice la Escritura: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Qué triste. ¿Puede ser que los hijos de Dios puedan hacer eso? Bueno, precisamente de eso habla esta carta. El tema principal que vamos a ver en esta carta es la defensa de la fe genuina. La defensa de la fe. Y en esta carta vamos a ver cómo se predice la apostasía. La apostasía. Qué palabra tremenda. Apostasía. Esta palabra viene de una palabra griega que tiene varios significados. La palabra apostasía significa de salida. De salida. También es la misma palabra que se traduce rebelde. Rebelde. Y hay otra acepción y significa fuera de. Me hace acordar la palabra que se utiliza para la palabra Pascua. El significado de la palabra Pascua que encontramos en la Biblia significa pasar de. Pasar de la larga lista de condenados a la lista de los salvados. De eso habla la Pascua, de la liberación. Israel fue liberado en lo natural, y usted y yo, cuando recibimos a Cristo, el Cordero de la Pascua, también somos salvados. Y pasamos de nuestra triste condición de ir eternamente a la perdición, ahora vamos a la eternidad gloriosa con los hijos de Dios. Bueno, esta palabra, apostasía, es todo lo contrario a convertirse. Cuando uno se convierte, reconoce que es un pecador, que necesita un Salvador y recibe a Cristo. Nosotros le llamamos conversión. Nos convertimos, recibimos a Cristo. Pero un apóstata hace todo lo contrario. Deja de lado su vida espiritual, deja de lado su creencia. Y si bien a través de los siglos la Iglesia siempre sufrió de apostasía, de decadencia, bueno, el apóstol Pablo nos advierte que se está preparando la gran apostasía. Esa no va a ser una apostasía común o habitual. Qué triste cuando nosotros vemos en las iglesias hermanos y hermanas que militaron por años y de golpe deja de congregarse. Deja de congregarse. Esa es la primera manifestación de falta de fe. Por supuesto que hay montones de argumentos por ahí, ninguno es bíblico. Ninguno es bíblico. Porque el apóstol Pablo, que es el apóstol de la iglesia, él enseñó de la importancia de estar congregado. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que no hay motivo para dejar de congregarse. Siempre el que deja de congregarse o la que deja de congregarse tiene un montón de argumentos y algunos bíblicos. Pero si usted conoce la Escritura, sabe que no hay argumentos. Apóstatas. Ir para atrás, retroceder. Y por lo general nunca retroceden solo. Siempre retroceden
y llevan en su desdicha a sus familiares, a sus seres queridos. Qué quebranto en el corazón cuando vemos hombres y mujeres adultos que arrastran a sus hijos en su locura. Realmente qué triste condición. Porque ¿para qué queremos hijos, hijas, nietos, nietas? ¿Para qué queremos? Si no es para proyectar nuestra vida. Pero nuestra vida es una vida de fe. Un día vamos a partir de este mundo y seguramente va a ser en breve. Pero van a estar nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Para qué los queremos? ¿Para inculcarles a ser apóstatas? ¿A ser rebeldes? ¿A ser incrédulos? Qué triste condición. Que hermanas o hermanos que por años han militado no le enseña a su familia la importancia de la vida de fe. Eso es lo más triste que podemos considerar. Realmente da mucha tristeza. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, Dios le instruyó a Israel y le dijo, tenés que enseñarle la palabra de Dios, andando por el camino, dice. Enseñarle a tu hijo y enseñarle a tu nieto también. Así que tenemos una alta responsabilidad. No importa cuántos apóstatas andan dando vueltas por ahí. Creyentes jóvenes que se han congregado por años y apenas tuvieron un poco de independencia, lo primero que hace es dejar de congregarse. Qué triste condición. Y aquí en Buenos Aires, donde estamos nosotros, se ha transformado realmente en una verdadera, un verdadero flagelo. La gran mayoría de los jóvenes tiene esta actitud. Gracias al Señor que no son todos así. Pero muchos jóvenes se crían en la iglesia y apenas tienen un poco de independencia, lo primero que hace se deja de congregar. Bueno, apóstata. Está fuera de su carrera, está fuera de las congregaciones. Por supuesto, si recibió al Señor Jesucristo es salvo, pero seguramente va a tener sus circunstancias, sus problemas. Yo siempre digo a mis colaboradores, seguramente algunos me habrán escuchado por este medio, el día que vea a alguien en rebeldía a lo que enseña la palabra de Dios y que por mucho tiempo las cosas le van bien, bueno, ese va a ser realmente un acontecimiento y hasta soy capaz de prender fuego una Biblia, porque tengo la seguridad que jamás voy a ver tal cosa, jamás. Tengo muchos años en el Evangelio y no conozco a nadie que se haya presentado en rebeldía delante de Dios y las cosas le han ido bien. No existe tal cosa. Nuestra parte, si somos creyentes, sobre todo creyentes instruidos en la palabra de Dios, tenemos una alta responsabilidad delante de Dios. Esto no es así nomás en el juego de las casualidades. El apóstol Pablo, que es quien recibe la enseñanza de la iglesia, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Así que hay actitudes que son de fe. Y yo sé que hay muchas cosas, como dije antes, que no entendemos, no importa. El Señor Jesús, un día hablando con Pedro, le dijo, lo que yo hago tú no entiendes, pero lo entenderás después. Seguí adelante. Porque a veces escucho así ese argumento, hay cosas que no entiendo. Y si la Biblia en ningún lado dice que tenemos que entender, sino que tenemos que creer. Creer. No entiendo, pero creo. Y va a ver que Dios se va a encargar de darnos revelación. Este es un tiempo donde está marcada la apostasía. Y de eso precisamente vamos a leer y vamos a considerar a través de esta carta. Hoy vamos a ver la introducción a esta carta. Bueno, como muchos saben, o tal vez su Biblia lo tiene escrito, fue escrita en el año 66.
El escritor, por supuesto, fue Judas. En Mateo capítulo 13 y el verso 55 hay varias porciones, pero no me quise extender, simplemente vamos a ver una porción. Mateo capítulo 13 y el verso 55. Están hablando acerca del Señor Jesús y dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Judas es medio hermano del Señor Jesús. Él, junto a sus hermanos, como vamos a ver, tuvo un periodo donde no creyó. No creía que el Señor Jesús fuese quien es. Sin embargo, luego de la partida, vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1 y el versículo 13. Dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y mire quién figura en el último término, y Judas, hermano de Jacobo. Bueno, vemos como él también tuvo su trato, él fue tratado por Dios. Y ahora lo vemos aquí escribiendo esta carta tan interesante, tan profunda, donde vemos que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, realmente nos va a dar abundancia de palabra. Nos va a llevar, vamos a viajar por el Antiguo Testamento y vamos a ver un poco más. Bueno, el tiempo que vivió Judas era un tiempo de persecución, sobre todo de parte de Roma. Y el ambiente era un ambiente de muchos maestros falsos. ¿Se acuerda 2 Timoteo cuando escribe el apóstol Pablo? Fue más o menos para este mismo tiempo, cuando se escribe esta carta. Ya había entrado muchos falsos hermanos en las congregaciones. Bueno, así era el ambiente. Había persecución política muy severa. Y encontraban mucho en las iglesias apóstatas o libertinos, que no es que solamente iban a la iglesia, sino que trataban de inculcar su error. Vamos a ver, para no saltear el tema, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, y el versículo 1. Juan capítulo 7, verso 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y nota el verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. En este grupo de los hermanos se encontraba Judas. Pero luego pasó el tiempo y luego de la resurrección del Señor le encontramos
en aquel aposento alto. Él empezó a caminar fielmente con los santos. Bueno, gracias a Dios. Él siempre hace su obra preciosa. Volviendo al libro de los Hechos, habíamos leído ya, bueno, ya lo habíamos leído, que en ese aposento alto estaba Judas esperando. Este libro, el libro de Judas, es un libro enfocado a confrontar la apostasía. La palabra apostasía, como es traducida en la mayoría de los casos, es deserción de la fe bíblica verdadera. Hay otros escritores que también hacen mención a la apostasía. Yo voy a dar simplemente las citas bíblicas. Las voy a dar y las voy a volver a repetir para los que toman nota. Como dije, varios escritores hablan acerca de la apostasía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Otra cita, Hebreos, capítulo 10, verso 29. Hebreos, capítulo 10, verso 29. Otra cita, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 22. Y por último, primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 23. Reitero, primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 23. Vemos aquí en esta carta cómo Judas denuncia la apostasía y alienta la vida de los fieles. Y aquí hay un punto que quiero detenerme. La palabra de Dios ya nos avisó que va a haber apostasía en este tiempo y esa apostasía va a ir aumentando. Y yo a veces veo o escucho hermanas y hermanos sinceros que quieren empezar a orar, a ayunar en contra de la apostasía. ¿Sabe? Lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir. Lo que nosotros podemos hacer y debemos hacer es realmente fortalecer nuestra vida espiritual. Reitero, lo que podemos hacer y debemos hacer es fortalecer nuestra vida espiritual. La apostasía ya viene y ya está. Y bueno, tenemos que orar. ¿Cuántos hermanos conocemos? Realmente es una tragedia este tiempo que han apostatado, que se han alejado. Hoy viven como si fueran no renacidos, aunque tienen la vida de Cristo en su corazón. Pero realmente es una afrenta, una vergüenza para el Evangelio. Hablamos de un Evangelio de poder. Nosotros con nuestra vida testificamos el poder de Dios. O con nuestra vida testificamos que lo que dice la Biblia no es cierto. Cada uno de los que se ha dejado de congregar, que vive una vida de pecado, está diciendo lo que dice la Biblia no me sirvió. Pero gracias a Dios por los miles y miles de hermanas y hermanos de fe en cada lugar, donde con su vida testifican el poder de la verdad, el poder del Evangelio. Gracias al Señor. ¿Qué debemos hacer con tantos que están alejados del camino? Orar. Orar. Pero nunca acariciarle o felicitarle por su pecado. Porque a veces cometemos ese error. Yo no digo nunca jamás que hay que cortar las relaciones con nuestros hermanos. Por supuesto que no. Pero cuidado, tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Porque a veces los desequilibrados somos nosotros y nos vamos para el otro lado. Tiene que haber un equilibrio. Con sabiduría, con mansedumbre y con amor. Tenemos que llamarle a la reflexión.
Realmente son tiempos muy especiales. Bueno, vamos a avanzar ya que la hora se está yendo. Vemos 5 divisiones en este libro, en esta carta que es tan pequeña. En primer lugar, vemos la introducción, versículo 1 y 2. Reitero, vemos la introducción, versículo 1 y 2. El segundo punto de estos 5, vamos a encontrar las circunstancias que motivaron la carta. Versículos 3 y 4. Las circunstancias que motivaron la carta, versos 3 y 4. Tercer punto. Nos va a mostrar cómo la apostasía es posible. Ese es el tercer punto. La apostasía es posible. Versículos 5 al 7. Cuarto punto. Descripción de los maestros apóstatas. Descripción de los maestros apóstatas. Versículos 8 al 19. Versículo 8 al 19. Y en quinto lugar, mensaje de certidumbre y consuelo para los creyentes. Ese es el quinto punto. Mensaje de certidumbre y consuelo para el creyente. Y este quinto punto lo encontramos en el versículo 20 al 25. Reitero, versículo 20 al 25. Cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, vamos a encontrar tanto al Señor Jesús, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro y al apóstol Juan, hablando acerca de la apostasía. Así que no es un tema menor, no es un tema pequeño, es un tema muy importante. Apostatar. Qué triste condición. Cuando nosotros estamos bien espiritualmente, pensamos que nunca va a ocurrir tal cosa. Pero ese peligro está para todos nosotros. Por eso la importancia de realmente humillarnos delante de Dios. Muchas veces por causa de la soberbia se abre más fácil la puerta al enemigo. El Señor Jesucristo habló de esto. Voy a dar las porciones que encontramos en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante. Reitero, Mateo 7, verso 15 en adelante. Mateo 24, verso 1 en adelante. Mateo 24, verso 1 en adelante. Y Mateo 16, versículos 6 al 12. Mateo 16, versos 6 al 12. Ahí vemos cómo el Señor Jesús avisó acerca de la apostasía. Ya en aquel entonces. Bueno, así también ahora en este tiempo. Luego le vemos al apóstol Pablo. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 30. Ahí el apóstol Pablo también nos advierte acerca de la apostasía. Reitero, Hechos 20, versículo 29 al 30. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Ahí encontramos otra porción. Primera de Timoteo, capítulo 4 y el verso 1. Y luego tenemos referencia en 2 Timoteo. Esa carta muy especial porque habla de este tiempo. Es la última carta que escribe el apóstol Pablo. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. 2 Timoteo capítulo 3 verso 1 al 5 y 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4. Reitero la última cita, 2 Timoteo capítulo 4 verso 3 y 4.
Tercer punto de hermanos que estuvieron hablando acerca de la apostasía o de la decadencia de la fe. Le vemos a Pedro. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Reitero, 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2. Y capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 3 y 4. Ahí vemos que también somos advertidos acerca de la apostasía, de la decadencia. Y siempre he meditado en una porción de la Escritura. Dice la Biblia que en la noche que el Señor dijo que le iban a traicionar, uno de los discípulos dijo: Señor, ¿seré yo? Porque a veces es muy fácil ver y considerar a otros, pero este peligro es para todos los hijos de Dios. Apostasía. Pero gracias al Señor que vamos a ver a través de esta carta cuál es lo que Dios ha dejado a nuestro favor. En cuarto lugar, vamos a ver a Juan. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6, ahí tenemos lo que Juan dijo acerca de la apostasía. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Y por último, en 2 de Juan, capítulo 4, verso 6 al 11. Perdón, 2 de Juan, versos 6 al 11. Bueno, otra cosa interesante que vamos a ver en esta carta es una carta que toma referencias bíblicas del Antiguo Testamento. Es una carta, como dije, muy pequeña en su extensión, pero vamos a ir, a medida que vayamos viendo, vamos a tener que viajar a esos textos. Tiene varias ilustraciones históricas del Antiguo Testamento. En primer lugar, vamos a ver Éxodo en el versículo 5. Vamos a viajar más allá del Antiguo Testamento. Vamos a ir a ver la rebelión de Satanás en la eternidad pasada. Versículo 6. La rebelión de Satanás en la eternidad pasada. En tercer lugar, vamos a ver Sodoma y Gomorra, versículo 7. Sodoma y Gomorra en el verso 7. Y vamos también a ir a la muerte de Moisés, versículo 9. Versículo 9. Siguen menciones que vamos a considerar en esta carta. En quinto lugar, lo vamos a ver a Caín, versículo 11. En quinto lugar lo vemos a Caín, verso 11. En sexto lugar, le vamos a ver a Balaam, versículo 11 también. Balaam. En el sexto lugar le vemos a Balaam, versículo 11. En el séptimo lugar le vamos a ver a Coré, también en el versículo 11. Coré. Y en el versículo 8, en el octavo lugar le vamos a ver a Enoc, versículo 14 y 15. En octavo lugar le vemos a Enoc, versículo 14 y 15. Y la novena referencia que vamos a encontrar en esta carta nos habla de Adán, en el versículo 14. La idea que da Judas en esta carta describe a los apóstatas como en un estado espiritual y de actividades inconscientes. Por eso la importancia del Espíritu Santo y la importancia de realmente buscar en la palabra de Dios con sinceridad.
Que esa palabra viva realmente tome el control de nuestra vida. Esa palabra viva que hace vibrar los corazones. Como dice en esa porción del Evangelio de Lucas, los que iban camino de Emaús, dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura? Necesitamos. Y eso no es responsabilidad solo de los predicadores. Hay una disposición de corazón cuando la palabra de Dios es dada. Nosotros disponemos nuestro corazón. A veces la palabra de Dios se está dando y estamos pensando en la ropa, en la comida. Pero esto nos está hablando de un peligro latente. Pero gracias al Señor que encontramos en la Escritura la solución también. Así que, como siempre, nuestra parte es creer. Mi parte y su parte es creer lo que dice la palabra de Dios. No razonar, no de ninguna manera. Nuestra parte es creer. Hay peligro, hay oscuridad, hay sinsabores, sí, pero el poder de Dios no cambió. Su palabra sigue aquí y va a seguir alumbrando hasta el día final. Que Dios le bendiga ricamente. Con la ayuda del Señor, el día domingo nos vamos a estar comunicando. Seguimos orando por las distintas necesidades. Que el Señor les guarde y les bendiga. Hasta la próxima.